Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que me han solicitado, que me han preguntado algunos amigos, que sí qué opinión personal tengo sobre... Es una obra clásica que se llama El Príncipe. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es un libro de política que no pierde vigencia, tal como lo dice el título. Es un libro que fue escrito hace ya más de 400 años. Estamos hablando de casi medio milenio. Y es un libro que no pierde vigencia a pesar del tiempo porque sus postulados se consideran como el inicio de lo que es la teoría política moderna. Vamos a ver aquí en este pequeño viaje, un tanto breve, del contenido, de los postulados de Maquiavelo, quién fue Maquiavelo, el príncipe, en qué preámbulo fue escrito, porque es importante saber también que había situaciones y acontecimientos políticos externos que orillaron a tener esa postura Maquiavelo. Vamos a abordar un poco el pensamiento de Nicolás Maquiavelo para que entendamos y no lo veamos como se le atribuye normalmente, ¿no? Como una persona mala, una persona perversa. De hecho, se ha adjetivizado la palabra maquiavela a maquiavélico, que se asocia a conductas perversas, de engaño, negativas, para obtener un fin. En este caso, Maquiavelo no tenía un pensamiento perverso, sino objetivo, y él únicamente se centraba en lo que era político y separaba. Regularmente cuando hablamos de política lo relacionamos con lo que es ético, con lo que es la moral. Entonces Maquiavelo decía, no, hay que separar lo que es primero lo político y la ética y lo moral esa parte. Para empezar vamos a ver quién fue Nicolás Maquiavelo. Nicolás Bernardo de Maquiavelo, mejor conocido como Nicolás Maquiavelo, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna, como les había comentado anteriormente. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, publicado póstumamente en Roma en 1531. Maquiavelo murió creo que en 1527, más o menos unos 4 años antes de que se publicara su libro, pero él desde 1513 escribió su libro, que es un tratado, y lo hizo ya que estaba prácticamente en el exilio. Maquiavelo se le conocía como secretario florentino. Durante la época renacentista en Italia, Maquiavelo fungía como una especie de asesor político. Él se dedicaba, era de origen humilde, pero por su trabajo, por su forma de pensar, se fue relacionando, se fue conectando y él tuvo, vamos a decirlo así, cercanía con los círculos de poder, con los Medicis, con personas muy poderosas en aquel tiempo, en Italia. En Italia, hay que saberlo también, hay que decirlo, en Italia no existía una unidad ni había un reino de Italia como tal, sino que existía una serie de estados-nación o ciudades-estado que estaban gobernados por duques, príncipes y así. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra príncipe, se nos viene a la mente un hijo de un rey. En realidad, el príncipe para Maquiavelo engloba todo lo que viene siendo el gobernante. Aquí vamos a ver a continuación de qué trata el príncipe. El Príncipe es un libro de teoría política, un tratado o manual donde Maquiavelo recomienda a el príncipe precisamente que no es como tal un título de príncipe, de hijo de un rey, sino que un gobernante. Porque en los estados italianos gobernaban varios príncipes. Eran principados algunos lugares, eran ciudades-estado y eran gobernados por duques, por archiduques y en general se les conocía como príncipe. Príncipe viene de la palabra principal o gobernante que quiera aplicar sus postulados, cómo debe llevar las riendas de su gobierno y cómo ejercer el poder para lograr sus objetivos. Muy importante resaltar que Maquiavelo, al tener una experiencia bastante amplia sobre cómo gobernar, sobre cómo llevar las riendas de un estado en aquel tiempo, pues acumuló experiencia, tenía años de asesor de diferentes lugares, diferentes personajes, y eso lo llevó a tener un montón de ideas filosóficas, teóricas, políticas, y en dado su experiencia y lo que veía a su alrededor y en la historia que él estudiaba, empezó vamos a decirlo así, a fomentar sus postulados. Este libro contiene historia, filosofía, teoría política, administración pública, estrategia militar inclusive, diplomacia y otras ciencias y áreas de conocimiento aplicadas en el pasado y en la época que fue escrita la obra. Ahorita cuando vamos a ver veamos la síntesis de lo que contiene el príncipe, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles que resaltaba el buen Maquiavelo. ¿Qué capítulos contiene el príncipe? El príncipe contiene 26 capítulos. Cada uno de ellos, algunos son breves, duran inclusive una cuartilla de extensión,
son cortos generalmente. El primer capítulo de los contenidos en El Príncipe es de las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Entonces Maquiavelo hacía una separación primeramente de qué tipos de principados existían, en Europa sobre todo, ¿no? Había principados, como dice el capítulo 2, principados hereditarios, que son los que adquieres por cuestión de que perteneces a un linaje y la persona tu padre en este caso, te lo entrega. El capítulo 3 habla de los principados mixtos, que tienen que ver una cuestión de hay una oligarquía o hay una aristocracia que gobierna y que por cónclave, por reunión, por asamblea eligen a alguien apto y así. Entonces hay algo de que es noble, es ser elegido como príncipe, pero también tiene ciertas cualidades que lo hicieron ganarse el apoyo del sector poderoso de esa sociedad, de ese estado. Esos son los principados mixtos para Maquiavelo. El capítulo 4 habla por qué el reino de Darío, ocupado por Alejandro, no se sublevó contra sus sucesores de este después de su muerte. Nos remonta a una clase de historia en el capítulo 4 Maquiavelo, donde nos muestra por qué Darío, o sea, el que fue rey de Macedonia, que fue padre de Alejandro, que fue conquistado por Alejandro, no, el papá de Alejandro, fue Filipo de Macedonia. Darío era el rey de los persas. Entonces Alejandro conquista este reino vasto en Asia, lo que viene siendo Irán y alrededores. Todo el reino persa fue conquistado por Alejandro. Entonces Darío pues fue destronado, Alejandro se quedó con el reino y como era muy extenso, él tuvo la habilidad de nombrar gobernantes provinciales o regionales. Entonces cuando muere Alejandro, que muy joven sin dejar descendencia, al no haber un solo príncipe que concentrara el poder, sus gobernantes regionales heredaron el reino, se partió el imperio y no hubo sublevaciones. ¿Por qué no hubo sublevaciones? Ahí nos da una cátedra Maquiavelo de cómo cada uno de ellos, como el poder estaba fraccionado y le dio cierta libertad a esos gobernantes en las provincias, Alejandro, los gobernantes se ganaron a su pueblo. Fueron lo bastante astutos para tener un control sobre sus regiones. Entonces cuando muere Alejandro, que nada más tenía autoridad no sobre los pueblos directos, sino sobre los nobles que gobernaban en su nombre, entonces todo siguió igual prácticamente. En el capítulo 5 Maquiavelo dice de cómo hay que gobernar las ciudades o principados que antes de ser ocupados se regían por sus propias leyes. Aquí es donde entra lo turbio de Maquiavelo. Maquiavelo decía que para poder gobernar una ciudad que estaba acostumbrada a sus propias leyes era necesario destruirlas primero. ¿En qué sentido destruir? No hablamos únicamente de fortificaciones, de puntos militares o de defensa estratégicos, sino destruir lo que viene siendo su forma de gobierno, destruir sus leyes, destruir sus gobernantes, destruir todo el rasgo de orden público que existía, para poder crear uno nuevo y de esta manera que la ciudad que habías conquistado después no te conquistara ni se te sublevara y te corriera después. Porque él ahí da una explicación de algunos lugares que esto pasaba, que el gobernante llegaba y cuando era su único principado, lo tomaba por la fuerza, quería quedar bien con el pueblo, pero el pueblo, como tenía mucho tiempo acostumbrado a regirse por sus propias leyes, terminaba expulsando al invasor, porque a final de cuentas nunca lo dejaban de ver como un invasor, como un gobernante usurpador. En el capítulo 6 habla sobre los principados nuevos que se adquieren por las armas propias y el talento personal. Entonces dice Maquiavelo que hay principados, que hay reinos o lugares que gobiernas, que los puedes adquirir por tus propias armas, o sea, porque tenías un ejército suficiente y tenías un talento para la habilidad militar y política y diplomática. Entonces obtenías por tus propios méritos. Ahí te decía cómo en ese capítulo te establecía ciertos parámetros, cómo medir el bienestar de tu pueblo, cómo políticas internas, diplomacia con los demás estados vecinos, cómo llevarte con ellos para lograr un orden y evitar sublevaciones y que tu gobierno fuera duradero. En el capítulo 7 habla de los principados nuevos que se adquieren por las armas y fortunas de otros. Entonces aquí también dice Maquiavelo que muchas veces cuando tú eres un príncipe que no tienes poder militar y no tienes tanta buena suerte o habilidad diplomática, puedes apropiarte de otro estado siempre y cuando sepas aprovechar la fortuna que tienen otros o las armas que tienen otros. Pero también habla de la peligrosidad que existe esto, porque ante
Cuando tú ganas un nuevo reino por las armas y la fortuna de otros, esas armas y fortuna de otros te van a cobrar factura después y te pueden quitar el poder. La fracción octava o el capítulo octavo de los que llegan al principado mediante crímenes. Ese es otro caso sui generis, que él da un apartado ahí, lo menciona, sobre cómo hay casos en los cuales el príncipe llega mediante un crimen, un magnicidio, mata al gobernante o cuestiones así. O bien que no lo hace él, sino que lo hace otra persona y alguien se aprovecha de la circunstancia para llegar al poder. Alguien probablemente del círculo cercano del gobernante del príncipe, cuando es asesinado, él sube al poder por su cercanía, por su habilidad política, diplomática o por su aprobación por el pueblo, que es muy importante. El Principado Civil en el capítulo 9, el Principado Civil es el que para Maquiavelo resulta ser uno de los más inestables, a pesar de lo que bonito que se escucha. ¿Qué es el Principado Civil? Para Maquiavelo el Principado Civil es cuando una persona llega al gobierno, llega a ser el principal, el gobernante de esa región, de ese estado, de una manera, vamos a decirlo de esta manera, civilizada, una manera tersa, una transición democrática con elección de voto popular, o que la misma aristocracia, el gobierno de los mejores, eligen a un gobernante por su cualidad, por su actitud o por su grado de manipulación. El capítulo 10 habla sobre cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados. Habla cuestiones militares, te dice que es importante tener un estado fuerte, cuestiones así, te da como una serie de consejos de cómo debes de medir la fuerza, cómo debes saber si el estado vecino es más fuerte que tú. El capítulo 11 habla de los principados eclesiásticos, que para Maquiavelo dice que los eclesiásticos, o sea, los religiosos, son las teocracias, prácticamente, son las formas de gobierno más fuertes que existen, porque el mandato no es de los hombres, sino que el mandato es divino, viene de Dios. Entonces los lugares que se rigen por leyes religiosas son muy fuertes, porque en caso de que quieras atentar contra tu príncipe, contra tu gobernante, en un principado eclesiástico, estás atentando también contra tu Dios. Y eso es algo que es muy reprochable y que seguramente no va a prosperar una rebelión contra tu Dios, a menos que toda la población, el pueblo de ese estado, se vuelque una revuelta, una revolución completa. El capítulo 12 habla de las distintas clases de milicias de los soldados mercenarios. Los soldados mercenarios pues son soldados contratados para pelear a nombre de un gobernante. En Europa se usaba mucho, e incluso hay ejemplos de familia como los Sforza, que eran personas que se dedicaban prácticamente eran condotieros, ¿no? Eran soldados mercenarios al servicio de un duque, de un señor, de un príncipe que los contrataba a pelear por su nombre, ¿no? El capítulo 13 habla de los soldados auxiliares mixtos y propios. Los auxiliares, que dice que Maquiavelo que son los más inútiles, porque nada más están ahí como para ayudar en ciertas tareas. Los mixtos, que vienen siendo los que tú tienes dentro de tu ejército ordinario, y aparte los que puedes sumar de refuerzos, y los propios, que son los tuyos, tu guardia personal o tu ejército formal como tal. Hay diferencias entre ellos y Maquiavelo menciona como gobernante cómo debes de tratarlos y cómo debes de dirigirlos en combate, cómo debes de usarlos y en qué momento cada uno de ellos, porque también es importante para él. En el capítulo 14 habla de los deberes de un príncipe para con la milicia. Es lo que le decía ahorita, ya acá profundiza de cómo debe de tratar, qué deber tiene un príncipe, cómo debes de tratar a los militares, cómo debes de darle algunas, vamos a decirlo así, prerrogativas, algunos derechos, privilegios, canonjías a esa clase militar que te va a defender, y que si estás bien con ellos vas a evitar una revolución. Una revolución es una rebelión de las mismas fuerzas armadas que se vayan contra ti. El capítulo 15 habla de que aquellas cosas por las cuales los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados, y habla de una serie de valores que ahí ya relaciona un poco lo que es la teoría política, que es su fuerte, con lo que es la ética, la filosofía, la moral. Maquiavelo decía que había ciertas virtudes o defectos considerados como tales que te podían acercar a ser alabado como gobernante o ser censurado. Por ejemplo, para ser alabado, la piedad, la clemencia, la mesura, la tranquilidad, la bondad con el pueblo. Y la censura, la crueldad, la avaricia, todo ese tipo de la inclemencia, todo ese tipo de valores que te hacían ver de forma negativa. Y es donde surge, más adelantito aquí en el capítulo 16, de la prodigalidad y la avaricia. O sea, cuando una persona, un gobernante,
tiene la avaricia de ¿qué? De dinero, de poder, de conquistar más territorios. Y el capítulo 17 creo que es un parteaguas aquí en el libro, donde habla de la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido o ser temido que amado. Aquí es donde toma una dimensión diferente el pensamiento maquiavélico, en donde él decía, recordamos, mucha gente lo ubica de esta manera a Maquiavelo, como que es una persona que pensaba que el hombre era malo por naturaleza y que las mismas leyes del hombre eran las que los detenía. O sea, el hombre quiere hacer daño por naturaleza para obtener un beneficio propio y no le importa el bienestar de los demás. Lo tolera porque lo tiene que hacer, porque una ley se lo ordena, ¿sí? Entonces, él decía, dentro de todo, así englobando a grosso modo el capítulo 17, que era mejor para un príncipe ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor era un pensamiento de bondad positivo que en cualquier momento por un acto de inclemencia, un acto despiadado, podía venirse al suelo todo. En cambio, el temor por una acción de bondad no se iba a acabar, sino que el príncipe iba a tener el temor de todo el pueblo y de sus enemigos y además de sus gobernados, y no se iban a atrever a rebelarse contra él al ver que era un inclemente o que era una persona muy, muy fuerte, muy autoritaria y que podía tener represalias duras contra quien se le rebelara. Entonces Maquiavelo así decía, que era mejor ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el ser temido, el temor, te mantenía mucho tiempo estable y el amor era muy voluble. Así como te pueden amar un día por una acción, un simple equivocación o un error que tuvo que tomar o hacer o cometer, el gobernante perdía el amor de su pueblo muy fácilmente y era propenso a que se le rebelara al mismo pueblo, ¿no? El capítulo 18 habla de qué modo los príncipes deben de cumplir sus promesas y hablaba que te da una serie de consejos de cómo debes de tratar como príncipe, como gobernante a tus súbditos y cómo debes de cumplir las promesas. ¿Para quién? Para tu pueblo, para tus ministros de gobierno o bien para tus vecinos, los estados extranjeros. El capítulo 19 habla de qué modo debe evitarse ser despreciado y odiado. Maquiavelo ahí te da unos postulados también en ese libro, en esa parte. Te menciona lo que viene siendo el desprecio, el odio que puedes ganar como gobernante y de cómo debes de nivelar. Dice Maquiavelo que es mejor ser temido que amado, pero no por eso el príncipe va a renunciar a buscar ser amado. O sea, tiene que buscar dentro de ese equilibrio de tener el temor del pueblo y el temor de tus enemigos, el temor de tus semejantes, también debes de buscar el amor del mismo, ¿sí? Actos de bondad dentro de una dureza o tiranía, pequeños actos de bondad que te pueden hacer ganar el respeto de tus gobernados. Un pensamiento interesante de Maquiavelo que siempre me llamó la atención y que creo que es cierto, es que si una persona, un príncipe, un gobernante de una nación, de un estado, siempre es bueno, busca el amor, es clemente, es mesurado, es piadoso y bondadoso con su pueblo, con un error o un acto de dureza, de autoritarismo o de inclemencia que cometa contra ese pueblo, ¿qué sucede? El pueblo va a tardar años en olvidarlo y se va a quedar más con el mal recuerdo de eso que hizo que con todo lo bueno que hizo. En cambio, si eres un gobernante frío, frívolo, inclemente, autoritario, rígido en tus decisiones y que muchas veces está cruel, pero dentro de ese periodo extenso de crueldad muestras pequeños actos de bondad como gobernante, tu pueblo, esos pequeños actos de bondad no se le van a olvidar en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo habitual, porque es lo extraño, porque no es lo diario, lo cotidiano. Entonces tu pueblo te va a tener como una figura fuerte, pero a la vez clemente, a la vez bondadoso de vez en cuando con el pueblo, y te hace ganar una vamos a decir así, calificación positiva por tus gobernados. Entonces, el capítulo 20 habla si las fortalezas y muchas otras cosas de los príncipes hacen con frecuencia son útiles o no. Aquí te da una serie de ejemplos de cómo un príncipe debe de llevarse bien con fortalezas que él tiene o con cuestiones propias, o bien qué le es útil al príncipe, qué debe de hacer y qué no debe de hacer.
Ya casi para terminar, el capítulo 21 habla de cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado. Es una serie de consejos de cómo el príncipe tiene que portarse, dirigirse para que su pueblo lo estime. El capítulo 22 que sigue son los secretarios del príncipe. Aquí es muy importante. Decía Maquiavelo que el príncipe, una de sus labores más importantes y más decisivas de su gobierno, es designar a sus ministros, o sea, sus asesores de gobierno. Sabemos que en la Europa de ese tiempo, la Europa renacentista, los secretarios o ministros eran como una especie de asesores, más que personas que tuvieran poder de determinar, porque los príncipes gobernaban de acuerdo a... Era una autocracia, según a lo que ellos quisieran lo hacían, pero tenían una serie de asesores, ¿no? Que eran los que le decían qué podía hacer o qué se debía de hacer. Maquiavelo mostraba, exponía la importancia de que un príncipe supiera elegir bien a sus asesores, a sus secretarios, porque estos iban a marcar la política y el rumbo que iba a llevar su gobierno el tiempo que durara. Enseguida, en el capítulo 23, habla de cómo huir de los aduladores. O sea, la adulación para Maquiavelo, que era ese acto de decir, ay, qué gobernante tan bondadoso eres, esto. Los aduladores tenías que huir de ellos como gobernante. ¿Por qué? Porque te podrían hacer perder piso y hacer perder los pies, como dicen luego, quitar los pies de la tierra, andar en las nubes, pensar que eres lo máximo, que eres lo mejor, cuando había necesidades que atender y te hacía perder objetividad como gobernante. Los aduladores te hacen ver cosas que no están pasando. Esos que te llenan de loas y que te dicen, oh, que eres el mejor gobernante que ha tenido este país, esto, otro, eres bondadoso, el pueblo te quiere mucho, te hace perder piso. Y los secretarios que son firmes, que son objetivos, que realmente quieren tu bienestar, te van a decir, no, su majestad, tu príncipe, está pasando esto, mire, tenemos esto así y así. Entonces, él decía cómo huir de los aduladores. El capítulo 24 habla sobre por qué los príncipes de Italia perdieron sus estados. Aquí había una situación política en el siglo XVI, años 1400 y algo, 1500 y tantos, que en donde los estados italianos estaban siendo perdidos muchas veces porque por rebeliones, había sublevaciones donde líderes militares destronaban príncipes de casas reales, o sea, príncipes de linaje que heredaban los principados o los estados, eran derrocados por jefes militares, por condotieros inclusive, mercenarios, y se quedaban con el poder. Te explica ahí Maquiavelo qué errores cometieron algunos príncipes italianos para perder sus estados. Se dejaron llevar por aduladores, no dieron la fortaleza necesaria a su ejército, se volvieron enemigos del pueblo por cuestiones impopulares, no aplicaron la fuerza suficiente en su gobierno y eso los hizo ver débiles ante los adversarios. Entonces son muchas cosas que Maquiavelo pensaba y que mostraba en sus postulados, ¿no? Entonces la fracción, el capítulo 25, habla sobre el poder de la fortuna en las cosas humanas y de los medios para oponerse. Aquí habla sobre que pasan cosas propias de la humanidad. El hombre le suceden cosas que pueden hacerte cambiar el giro de tu gobierno. Entonces, ¿y qué medios tienes tú para oponerte? O sea, la resiliencia de poderte levantar ante la adversidad. Y por último, el capítulo 26 del libro del príncipe es el último que él manda, es la exhortación a liberar a Italia de los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros para Italia? Los italianos obviamente eran los herederos, dentro de lo que cabe, de la cultura romana, del imperio romano. Pues siglos más adelante se formaron los estados italianos, hubo una especie de periodo de la Edad Media. En la Edad Media hubo una reconfiguración de los estados italianos, algunos reinos, otros fueron principados, ducados y diferentes tipos, ¿no? Ciudades-estado en Italia. Los bárbaros se les consideraba a todos aquellos pueblos que no eran originarios de la península itálica, sino que eran de otros pueblos, sobre todo del norte de Europa, pero que ya habían llegado a invadir ciertos territorios en Italia y se habían apoderado algunos de casas reales italianas, de hecho. Entonces, ya terminando lo que es el libro, podemos considerar a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre el camino a la modernidad de su concepción política y la reestructuración social. Decía Maquiavelo, fíjense bien, es uno de las máximas de Maquiavelo: si una persona desea fundar un estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir
que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Esto refuerza lo que decían todos los que han analizado o hemos analizado Maquiavelo en algún momento de la vida. Nos damos cuenta que Maquiavelo decía: el hombre es malo por naturaleza, siempre busca su propio beneficio y se porta bien en medida de que las leyes y las fuerzas externas lo obligan a ello. Entonces, Maquiavelo pensaba que el hombre era malo, que lo único que le interesaba era su propio bienestar y que el hombre siempre iba a hacer todo lo posible por lograr su bienestar a costilla de lo que sea y que tengan la ocasión para hacerlo, sin importarle lo demás. ¿Cuál es la finalidad de la obra del Príncipe Maquiavelo? Nos podemos preguntar. O sea, después de tantos años, que estamos hablando como casi 500 años de su publicación, el fin que según Maquiavelo pretende lograr el Príncipe es aquel que tiene el poder de infundir miedo a todo aquel que esté por debajo de él y exterminar o eliminar a todos aquellos que se nieguen a obedecer lo que él designe como una orden. En otras palabras, quitar del camino aquello que le estorba para lograr su meta. En pocas palabras, el Príncipe es un manual para todo gobernante que quiera despejar su camino, gobernar bien y tener paz y tranquilidad en su reino, de una u otra manera. Para Maquiavelo, el miedo, el temor eran herramientas fuertes que un príncipe sabio, un príncipe que sabía gobernar, debía de aplicarlos como debe de ser. Yo he defendido que muchos gobernantes actuales se basan en el príncipe Maquiavelo para gobernar. Uno de ellos, yo creo, para mi ver, por cómo hace las cosas muchas veces, es el propio presidente López Obrador, presidente mexicano, que yo digo, el presidente López Obrador tiene como libro de cabecera el príncipe Maquiavelo. El príncipe Maquiavelo, porque la verdad sabe desviar la atención de ciertas cosas, juega con la oposición, o sea, les mete caballos de Troya, intriga entre ellos para que se peleen, desvía la atención de unos ataques para que se vayan sobre algo que no tiene relevancia, que hagan debates bizantinos de cuestiones que ya están superadas. Todo tipo de estrategias vienen en el príncipe Maquiavelo y hay gobernantes que lo usan hoy en día. Es un libro prácticamente de cabecera para todo aquel que se dedica a la política, sobre todo la de alto vuelo, ¿no? Entonces, Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo es un libro ya bastante antiguo, que tiene como 500 años, y por lo tanto está prácticamente liberado de derechos de autor. Como es un libro muy antiguo, lo pueden encontrar en cualquier librería prácticamente, a precio bastante accesible. Es un libro que yo recomiendo, sobre todo para estudiantes de ciencias sociales, de derecho, de política, de administración pública, de psicología. Tiene un sinfín, ¿no? O simplemente para quien quiera aprender un poco más sobre lo que es el pensamiento maquiavélico y que se quiten esa venda de los ojos de que Maquiavelo es malo, de que Maquiavelo es perverso. No, simplemente a Maquiavelo le tocó vivir una época en la que era necesario separar lo bueno de lo que es la moral de la política, lo objetivo de lo subjetivo, lo que era políticamente correcto y lo que era políticamente, vamos a decirlo así, certero, que era diferente. Aquí en la pantalla tengo unas 3 presentaciones del Príncipe, que son las portadas de los libros, podría decir, más económicos, ¿no? Ahí está uno con Nicolás Maquiavelo, el Príncipe, un retrato que le hicieron a él. En el medio está el del Príncipe con la pintura de César Borgia, que era hijo del Papa Alejandro VI, que se dice que para Maquiavelo César Borgia era el modelo a seguir de un gobernante, de un príncipe italiano, un príncipe renacentista. Y pues la versión que tengo yo aquí de Porruga, que es una versión económica como de 150 pesitos, está acá también a la derecha. Entonces aquí están las fuentes y referencias. De aquí sacamos algunos apuntes de lo que viene siendo el pensamiento de Maquiavelo y lo que tiene que ver con el libro del Príncipe, que es su obra más controvertida y más estudiada a lo largo de los siglos, ¿no? De hecho, como les digo, Maquiavelo decía: el hombre es malo por naturaleza, es la sociedad quien la obliga a ser bueno. Entonces, espero que les haya gustado el video. Es un review nada más de lo que me tocó observar, de lo que me tocó leer del libro. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta o si quieren escuchar algún review de un libro interesante que tengan, estoy abierto para cualquier sugerencia. El libro está muy recomendado por esa cuestión que les digo.
Hasta pronto, nos vemos luego.